muy, muy feliz de poder hacer parte de esta iniciativa para conectar más a la gente que está trabajando hoy en día en, en arqueología y más que en arqueología, como utilizando métodos y aproximaciones desde la computación para entender los datos arqueológicos que tenemos en Sudamérica. Ah, sí, entonces si están bien, vamos a grabar la reunión. Si, si no está bien, por favor, indíquenos si no quieren que salga ahí o algo. Pero en general, pues vamos a hacer algo como muy informal. Somos un grupo pequeño, pero la idea es que vayamos creciendo. Y lo que hoy voy a presentar es parte de mi trabajo que estoy haciendo hoy en día. Y no sé si se puede ver. Déjame ver, a ver, voy a mandar el request para poder hacer la presentación. Y ya, ¿cómo voy a hacer esto? Creo que tal vez así. Mm, Sí, ¿Cómo ya te sale? aprobé para que puedas compartir. Listo. No sé cuál sería mejor que se vea. No sé cuál sea mejor. De pronto, tal vez este. A ver, ahí se Ahí está está. viendo bien. Sí, Em, a ver, ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, ¿Cómo perfecto. ven? Listo, perfecto. Entonces, pues voy a comenzar un momento, me quito acá. Ya, con la presentación, eh, vamos a tener suficiente tiempo para hablar. Esto va a ser una presentación muy corta. Como no los puedo ver a todos y a todas, si pueden hablar y tienen alguna pregunta, pues porfa, háganla y yo paro un momento para hablar, o si no, también las podemos tratar de responder al final. El trabajo que presento hoy es algo que estamos iniciando, o que pues iniciando no, pero sí ya llevamos un buen tiempo trabajando de ello, pero es un paso inicial hacia algo que queremos entender, que es un poco esa relación de los seres humanos en Sudamérica, especialmente en las montañas, en las montañas del área tropical de Sudamérica, y dónde se ubicaban los sitios que ellos crecían, y también tratar de entender esto de una forma más eficiente. ¿Con qué digo una forma más eficiente? Pues en general lo que se ha ido o se ha hecho hasta el momento ha sido como una forma muy clásica de aproximarse a la ubicación de los sitios, que básicamente implica hacer un reconocimiento eh, en las áreas donde estamos interesados y buscar los sitios, pero pues sabemos que hoy en día todos los que hemos intentado hacer esto es un trabajo muy difícil y que toma muchísimo tiempo, que mucha gente antes lo ha hecho y que ha recogido unos datos muy buenos, em, pero toma tiempo, años o meses. Y gracias a todo ese trabajo que hizo la gente antes, hoy podemos empezar a intentar a utilizar esos datos que han producido las personas para tratar de buscar unas formas más eficientes de encontrar sitios utilizando nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, eh, como son cosas que encontramos en los métodos computacionales y en el acceso a imágenes remotas de satélites o de otros sensores remotos. Entonces, específicamente para este caso, voy a empezar con una de las partes o uno de los pies de esta aproximación, que es buscar la relación entre lo que es la ecología que tenemos hoy en día con los sitios precolombinos. Lo llamo precolombinos porque no estamos hablando solo del área que fue controlada por la corona española, pero pues también lo que hoy conocemos como Brasil, y por eso utilizo esa palabra para referirlos. Y en específico, la idea que vamos a hacer hoy, o lo que voy a presentar hoy, es un trabajo que estamos realizando alrededor del uso de palmeras en los bosques húmedos tropicales en Colombia, específicamente lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, lo primero, como les había dicho, era entender la relación entre los sitios arqueológicos y los bosques tropicales. Esto por dos cosas, porque si entendemos esa relación entre estas dos líneas de evidencia, primero podemos
tratar de utilizar esa relación para buscar nuevos sitios arqueológicos que estén debajo de los bosques tropicales, que sería buenísimo porque muchos de esos puede que estén más conservados que en otras áreas donde ya no existen los bosques. Segundo, también porque porque los bosques tropicales nos pueden ayudar, o los sitios arqueológicos nos pueden ayudar a entender cómo se ha estructurado el bosque tropical hoy en día bajo la acción del hombre, que para otras disciplinas es muy interesante para entender cosas como la capacidad de entrampamiento de carbono o qué tan, dependiendo de las especies que están hoy en día, o qué tanto debemos tener en cuenta la presencia humana prehispánica para entender cuánto se demora un bosque en recuperarse, que también pues, son preguntas que nos interesan en antropología y en arqueología. Eh, y más que todo, también para entender, pues, a nivel mucho más teórico y de ecología y de evolución, cómo es esa relación entre los ambientes y las actividades humanas. Entonces, para esto, empezamos explorar esta pregunta en uno de los sitios que son muy interesantes para mí personalmente, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, donde encontramos asentamientos taironas y afortunadamente también hoy en día tenemos bosques que están más o menos conservados en algunas partes del área, y nos permitiría analizar de una forma más detallada cuáles eran esas relaciones que existían ahí entre el bosque y los sitios arqueológicos. Esto no es nuevo, ese es un poco el disclaimer también, y lo que ya sabemos, y esto todo se basa, es que la huella prehistórica en la vegetación actual, en los bosques, y no solamente en los bosques, sino en otras áreas de la vegetación del mundo, parece que tiene una relación clara. Por ejemplo, si nos vamos al Amazonas, en el Amazonas es claro cuando entendemos la estructura del bosque, qué tipo de especies estaban más relacionadas a ciertas partes donde había o no ocupación humana. Básicamente los asentamientos parecen tener ciertos tipos de especies. Esto también se ha documentado en África, se ha documentado en otras zonas de Sudamérica que no son necesariamente tropicales, como en la parte sur realmente de Sudamérica, pero también hemos encontrado este tipo de relación entre la vegetación y los sitios arqueológicos en áreas en latitudes mucho más altas como en Greenland, como, como lo vemos acá en esta imagen que tenemos acá, en la derecha arriba. Bueno, ok. Entonces, en resumen, tenemos esto documentado, esta relación existe, pero ¿cuál era el problema que nos enfrentábamos? Bueno, el problema era cómo podíamos ser más precisos en medir esa huella prehistórica de los seres humanos. ¿Por qué? Porque hasta ahora los estudios que existen tienen dos clases. Unos que cubren unas áreas muy grandes, por ejemplo, todo el Amazonas, em, y tienen una serie de datos arqueológicos y de datos de la cobertura de la vegetación que son muy puntuales dentro de todo el Amazonas, lo que les permite modelar y hablar de toda la región del Amazonas como un todo, pero y que identifican esta relación entre el bosque y los asentamientos prehistóricos. Pero el problema es que por la misma resolución que tienen o por la misma tamaño de la zona en la que están trabajando, pues la resolución de lo que pueden hablar exactamente es un poquito baja. Que está bien para esos estudios. Eh, y hay otros estudios que son muy específicos, como donde encontramos el sitio arqueológico definido muy bien específicamente cuáles son las zonas arqueológicas que tenemos, o el sitio arqueológico, y exactamente qué tipo de especies están relacionadas con esa parte, con ese sitio. Eh, que está muy bueno también, pero es ya una resolución muy alta que está muy enfocada sobre lo que es un sitio puntual o varios sitios puntuales. La idea de este trabajo era tratar de utilizar o buscar un punto medio donde tuviéramos una resolución lo suficientemente alta para encontrar diferentes patrones de asentamiento o diferentes tipos de asentamientos en una zona, pero también lo suficientemente grande para ver qué tipos de especies o cómo las especies variaban en el bosque en esa zona. Entonces es como un punto medio para poder hablar con más precisión sobre qué tanto un
sitio arqueológico o un asentamiento podía afectar la composición del área alrededor de él, en términos de la vegetación actual, o asumiendo pues que esta relación es verdadera, que existe o no. Entonces, para esto, y con el objetivo de precisar más la huella precolombina, o sea, qué tan grande, qué tan extensa fue en esta zona, con una mayor precisión, nos fuimos a Colombia a analizar un fenómeno que ya había sido sugerido por algunos arqueólogos, donde se encuentra que ciertas palmas o las palmas en el bosque de las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta muy frecuentemente se encontraban relacionados con sitios arqueológicos. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de una excavación que se realizó por Gerardo Ardila en los 80s o a finales de los 70s, donde en realidad el punto fuerte era la excavación que estaba realizando acá, pero dentro del diagrama él incluso coloca las palmas muy eh, claro dentro de lo que es el esquema que él tenía del hábitat o de la ecología del sitio. eh, lo que ya sugería que en ese caso era un marcador posible que uno podía encontrar dentro de las zonas donde se encontraron los sitios arqueológicos. Y como ven acá en la figura de la derecha, no sé si Point of Options, acá tenemos lo que sería Ciudad Perdida, lo mismo que, o Teyuna mejor. Y los cuadros de la rojos, lo que encontramos ahí son especies de palmas o palmas que están acerca del sitio. Eh, Probablemente este número de palmas, esto es lo que vemos hoy en día en las imágenes satelitales, pero ahora probablemente muchas más, porque sabemos que por diferentes actividades que se realizaron acá, muchas de estas palmas han sido cortadas o simplemente por los vientos o las tormentas se han ido cayendo. Entonces lo que queríamos era tratar de utilizar las palmas como ese posible indicador de la huella precolombina de la actividad humana. eh, y las palmas son un buen indicador porque hemos encontrado también que en muchos lugares es una especie o son unas especies que se reproducen mucho en los lugares donde habían los sitios arqueológicos. Por dos razones, porque les gusta tener los espacios donde la gente ha limpiado el área para poder, digamos, colonizar o ocuparlos, pero también porque muchas de estas palmas son especies que son de múltiples usos, que van desde fuentes de comida, eh, hasta o muchas veces incluyendo también materiales para tecnologías y para construcción. Entonces, es una planta muy útil que probablemente por estas relaciones que tenían los seres humanos y por esa capacidad que tenía para colonizar las áreas donde están los seres humanos, probablemente iba a servir como un marcador de, de posiblemente de la actividad de los seres humanos en esta región. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces lo que hicimos fue elegir un área que más o menos unos 780 kilómetros cuadrados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para los que no conocen la parte de Colombia, pues la sierra está acá, muy cerca del Mar Caribe. El cuadrado azul es el área que trabajamos, que es este de acá en un poco más grande. Y lo que hicimos ahí fue utilizar información de reconocimientos regionales que existía, incluyendo reconocimientos regionales pedestres que se están realizando acá en la parte suroccidental del área, pero también algunos reconocimientos o trabajos que se han hecho con LIDAR cerca de la ciudad perdida de Teyuna. Y así como reconocimientos que se hicieron un poco de manera menos sistemática en los primeros años de la investigación, pero que también arrojaron áreas donde se podían encontrar sitios arqueológicos en la zona de Minca, acá, cerca de la zona arqueológica de Teyuna, pero también hacia el sur occidente del área. Les dimos una evaluación de cuál era la probabilidad de certeza sobre dónde estaban estos sitios arqueológicos y tratamos de utilizar toda esta información desde los datos legados como la información más precisa que utilizamos de los reconocimientos para ubicar cuáles eran las áreas donde se estaba dentro de nuestra área de estudio realizando o haciendo actividades humanas en el pasado.
Y aparte de eso, lo que hicimos fue tratar de documentar sistemáticamente dónde estaba la distribución, dónde estaban las especies o las palmas, los individuos como tales en esta zona. Y para eso lo que hicimos fue crear una serie de etiquetas en fotos satelitales del sensor Pleiades-NEO, que es un satélite de una constelación de satélites que nos permite tener una resolución de imágenes de más o menos 30 centímetros por píxel. Y con esto, pues es un poco fácil o digamos fácil encontrar una a una las palmas. Digamos acá en esta imagen vemos lo que hicimos, que fue hacer unas anotaciones o unas etiquetas sobre lugares donde identificamos que había una palma. Hicimos un total de 24.430 de estas en las zonas amarillas que vemos acá. Y después de eso, con esa información, entrenamos un modelo de Deep Learning para buscar las palmas en el resto del área y ser un poquito más preciso sobre la distribución de estas especies en la zona. Y después compararlo con los sitios arqueológicos. Y esto en resumen fue algo que le estamos llamando que es el método. Eh, y lo que hicimos fueron 7 pasos muy, muy específicos. El primero era pues detectar las palmas. Para esto utilizamos utilizamos una arquitectura que ya estaba disponible para visión computarizada, que es YOLO, la versión 10X, que es como el modelo más grande y como de estado del arte que existe para esta actividad, que no solo detecta palmas, pero puede detectar muchísimos tipos de objetos con diferentes categorías. Para eso fue entrenada. Después, cuando encontramos estas palmas o hicimos las detecciones, que acá en esta foto se puede, no sé si lo alcanzan a ver, voy a ver si me puedo hacer un poco, están representados por los puntos magenta, no, perdón, por los puntos magenta y por los puntos verdes. Acá ven, todo esto verde son puntos en realidad, no es un solo área. Los puntos magenta también son los lugares donde había al menos un individuo de palmas. Cada punto representa uno de esos individuos, una palma básicamente. Después lo que hicimos fue agrupar estos grupos para encontrar clústeres de palma y buscar cómo estos clústeres, que son los que están marcados en este caso por las líneas rojas y las líneas amarillas, se relacionaban con los sitios arqueológicos. En este caso, encontramos que 3 de estos clústeres realmente se sobreponen a sitios arqueológicos. Por ejemplo, de esta forma, digamos, encontramos acá sitio de Teyuna, el más clásico, y las identificaciones de palmas que encontramos, que están acá con el modelo de computarización. Y aquí, por ejemplo, es otro sitio donde no hay sitios arqueológicos, pero está dentro del clúster más grande también que está asociado a Teyuna. Este clúster más grande que está asociado a Teyuna, nosotros lo llamamos el clúster número 15 y es toda esta zona que está alrededor del sitio de Teyuna. Y los puntos magenta son sitios que no fueron posible armarlos en un grupo, en un clúster, que están más o menos, son individuos de palmas dispersos. Después de encontrar estos clústeres, cuál era el solapamiento con los sitios arqueológicos, estimamos la concentración de las palmas en cada uno de estos clústeres y comparamos entre los clústeres que tenían sitios arqueológicos frente a los clústeres que no tenían sitios arqueológicos, utilizando una técnica Bootstrap y también comprobando qué tan diferentes eran las elevaciones de estos sitios con otras líneas base de información de individuos reportados en palmas para ver qué tanto diferían las condiciones donde encontrábamos las palmas de lo que normalmente se ve reportado en el área de Sudamérica. Y al mismo tiempo, pues para desechar la idea o evaluar la idea de que estas concentraciones de palma no son producto de la actividad humana moderna, los comparamos con los datos de actividad humana moderna que tenemos hoy, que son representados por un modelo que identifica o que identificó o un set de datos más bien, que incluye todas las áreas que tienen estructuras humanas modernas, básicamente casas
o galpones o granjas que se pueden ver en las fotos, que fue desarrollado por Microsoft para sus problemas y que afortunadamente está disponible hoy en día para ser utilizado para diferentes análisis. Entonces, ese fue como el flujo de información que tuvimos. Lo que encontramos específicamente en el área fueron dos cosas. Primero, que los sitios arqueológicos que están en el área de... perdón. Que la densidad de palmas que tenemos en los sitios arqueológicos y en más bien en los clústeres que tenemos es bastante más alta que lo que encontraríamos en los clústeres aleatorios donde no tenemos una evidencia arqueológica, que serían estos de acá, que más o menos el promedio sería 1.6 eh, de, de una densidad que calculamos alrededor de los sitios. Y que el clúster, tanto los clústeres alrededor de los sitios como los sitios, como las palmas alrededor de los sitios, tiene una densidad más o menos parecida. Es decir, si vuelvo un poquito acá atrás, a ver si puedo volver, lo que quiere decir es que estas palmas que ven acá, alrededor, que están, digamos, este es Teyuna y todos estos puntos azules son puntos aleatorios que escogimos para hacer un análisis de qué tanto era la densidad de sitios acá, o de palmas acá, perdón, frente a la densidad de sitios que ven en las estrellas, que son los sitios arqueológicos dentro del clúster, son muy parecidas. Son, tienen básicamente la misma densidad en términos estadísticos, que son estas dos, la de los sitios arqueológicos esta y la de los sitios arqueológicos dentro del clúster, pero que no, la de las palmas dentro del clúster que no tienen sitios arqueológicos son igual, muy similares, pero son muy diferentes a los clústeres que no tienen sitios arqueológicos. Y también encontramos que había unas diferencias entre los clústeres de palmas con sitios arqueológicos y lo que es la línea base para otros sitios. Básicamente, los clústeres con sitios arqueológicos tienen un poquito menos de elevación que lo que normalmente se reporta. Y esto nos indica que probablemente había ahí algún efecto de lo que están haciendo los seres humanos. Y ahorita más adelante, en la siguiente slide, les voy a contar por qué es. Entonces, lo que creemos primero es que la alta densidad de palmas se asocia con sitios precolombinos alrededor de Teyuna, pues que eso es muy interesante. Y la otra parte que es muy interesante que encontramos es que la huella humana que podemos identificar desde esta zona, o digamos lo que esperaríamos que era el área de impacto de un sitio arqueológico, era mucho más grande de lo que ya se ha estimado solamente utilizando evidencia arqueológica. Por ejemplo, para Teyuna, el área que ha sido estimada es más o menos de impacto del área, solo utilizando la evidencia arqueológica es más o menos unas 100 hectáreas, pero con lo que estamos analizando nosotros, más o menos ese impacto son unos 100 kilómetros. Entonces es más o menos dos órdenes de magnitud más grande lo que deberíamos estar pensando que un sitio como Teyuna pudo haber creado ahí. Y esto incluye, por ejemplo, zonas de cultivo, caminos, sitios alrededor que estaban gravitando alrededor de Teyuna. Entonces el impacto que tenían en el ambiente era muchísimo más grande de lo que estábamos esperando solo por los sitios arqueológicos. ¿Y por qué es esto? Porque la gente estaba gestionando el bosque. O sea, por ejemplo, ellos quitaban el dosel, es decir, quitaban la mayoría de los árboles, eso permitía que las palmas crecieran, pero también, como las palmas eran muy útiles, también ellos dejaban proliferar estas palmas y las podían utilizar. Entonces, esto creó una sinergia para que la gente pudiera utilizar este recurso de las palmas, pero las palmas también pudieran proliferar. También encontramos que las palmas en estas zonas aparecen en latitudes un poco más bajas de lo esperado, lo que podría señalar que los seres humanos también ayudaron a crear medio ambientes creados por sus actividades. Hay que tener en cuenta que una de las cosas por las que más pelean o que compiten las especies de plantas en esta zona es por luz solar. Entonces, entre más baja, como la pendiente es muy fuerte en los valles del Magdalena, entre más abajo estés,
es más difícil que caiga luz solar. Entonces, por eso es bastante particular que uno encuentre esta diferencia en las altitudes. Y también lo que vemos es que este método es escalable, digamos, lo podemos utilizar en otros bosques tropicales y así identificar un poco más zonas donde primero encontramos una mayor huella de la actividad humana, pero segundo también nos puede ayudar a identificar zonas en las que debemos enfocarnos para aplicar otros métodos, que también es una de las cosas que estamos intentando hacer, utilizar esto como una forma de identificar dónde debemos utilizar métodos más precisos para buscar más sitios arqueológicos, que es un poco lo que estamos haciendo al final. Y pues una general que pues las palmas son marcadores ecológicos de interacción entre el ambiente y los seres humanos, y que no solamente ocurren en las tierras bajas, sino que también los bosques tropicales y que hay formas de que podamos medir esto de una manera más precisa. Hasta ahí va mi presentación hoy. Les agradezco mucho por estar hoy y le doy también un agradecimiento especial a todas las personas que han podido participar en este proyecto, que son el MAPSA y el NUBA. Si tienen más preguntas o quieren saber un poquito más, ahí están dos QRs que pueden visitar. Y nada, pues ahora quedo pendiente de sus preguntas. Gracias, Sebastián. Excelente presentación y charla de un tema realmente fascinante, ¿no? Entonces, bueno, sí, como dice Sebastián, abrimos un poco el espacio por si alguien tiene alguna pregunta, comentario, duda. Sí, Jesús, dale. Hola, buenos días, buenas tardes, perdonad. Enhorabuena, muchas gracias por la presentación. Una pregunta sobre el método. Dices que has empleado principalmente la banda del pancromático del Pleiades, NIO. ¿No has utilizado alguna otra banda para hacer algún análisis en base multiespectral? Sí, gracias Jesús por la pregunta. No, no lo hemos hecho porque el, el diámetro, la resolución del multiespectral es menor que el pancromático. Entonces, cuando lo íbamos a intentar para correlacionarlo, ya no permitía como crear una identificación de los individuos que era nuestro mayor objetivo en este caso. Pero sí se podría hacer en el futuro, utilizar primero, pues agregar como un workflow más grande que primero identifique las áreas donde están las palmas y después utilizar los valores del multiespectrales para identificar más las regiones más específicas alrededor de los sitios. Entonces, sí es posible, pero eso sería como algo que haríamos después cuando ya identificáramos la distribución de las palmas. Y la otra cosa es que, pues, en otras zonas puede que las palmas no sean la especie que queramos buscar. Entonces, Mm, y que es otra cosa que también hablamos en el artículo, depende mucho de qué es lo que la especie que estamos buscando. Por ejemplo, en Brasil la castaña va a ser clave, en África son otro tipo de árboles que encontramos, entonces, pero es adaptable de esa forma. Eh, y bueno, las palmas en general en los neotrópicos van a ser útiles, creo yo, pero sí se podría adaptar y esa también es un poquito la idea hacia al futuro, que empecemos como a ingresarle más información multimodal para poder llegar a una definición de al final como arqueólogo lo que nos interesa es ver dónde están exactamente los sitios y revisar. Vale, muchas gracias. Oye, si te puedo aprovechar para preguntar una cosa más, sería incluso posible emplear los datos LIDAR para caracterizar las copas de las palmas y diferenciarlas de otra vegetación. Te lo digo simplemente porque estamos trabajando en un proyecto similar en este sentido, también en una zona tropical del Pacífico. Obviamente nos interesan otras especies, pero también tratamos con los mismos problemas que es la escasez de datos que podemos manejar. Siempre, sobre todo, tenemos que recurrir a coberturas satelitales. Sí, exacto. Y nosotros de hecho tenemos ahorita el LIDAR para la parte de Teyuna, que es un área bastante grande o que tiene un buen set de datos de LIDAR y esa es una de las cosas que estamos explorando. Vamos a intentar de hecho también explorar la posibilidad de ver cómo podemos correlacionar lo que es el dosel con la topografía de abajo, porque eso creo que es posible que se pueda hacer.
y depende, y lo que estamos tratando es generar un poco unos modelos más expresivos de los datos LIDAR, porque usualmente tienen mucha información y creo que si los modelamos un poquito mejor, como lo que alimentamos al algoritmo o al modelo de deep learning, puede que funcione mejor. Y tenemos ahora eso es exactamente lo que estamos ahorita trabajando, a ver, para después pegarlo a esto y después ver cómo lo vemos. Pero sí, totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que lo está haciendo ya en ecología. Yo conozco pues al menos unas personas que están muy interesadas en eso en Ecuador. Ellos están trabajando porque son ecólogos y están más interesados en la parte del dosel. Pero sí, esa es una cosa que queremos ir pues como construyendo, pero también el problema es que no todo el mundo tiene datos LIDAR. Entonces, por ejemplo, para el área de 700 kilómetros que tenemos, yo digo que tenemos, no lo tengo así en la cabeza, pero solo tenemos un 20% o 15% de LIDAR para toda el área. Entonces, sí, ese es el otro problema que tenemos ahí. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más tenga alguna pregunta para Sebastián? Tal vez mientras la gente piensa, yo tenía, bueno, tengo un par de preguntas y un comentario, ¿no? A mí una de las partes que me parece interesante de este tipo de trabajos como el que tú presentas es que nos permite considerar, como dices tú, ¿no? La huella humana, más allá de la distribución de materiales arqueológicos, ¿no? Y a través de eso también reconsiderar, digamos, las definiciones que tenemos sobre lo que es un sitio arqueológico, ¿no? Que generalmente tienden a estar, bueno, guiadas, por supuesto, por esa distribución de materiales, ¿no? Entonces esto tal vez nos permite, bueno, tener una comprensión un poco más integral de lo que sería el paisaje del relacionado con un sitio arqueológico o con un asentamiento del pasado, más que, sabes, solo basado en los materiales, ¿no? Eso me parece que, bueno, que abre un montón de líneas de investigación fascinantes. Y una pregunta que te tenía, tal vez fue porque no lo pillé bien, cuando estabas hablando de la distribución, de la correlación entre los sitios arqueológicos y las plantas, decías que encontrar una correlación mayor con los sitios observados que con las simulaciones o con los sitios random, ¿no? Sí, ¿Podrías explicar un poquito mejor eso, sí, por claro. favor? Esa es una parte que tal vez no lo expliqué bien, perdón. Entonces, Ah, nosotros tenemos dos tipos de clústeres ahí de palmas. Unos clústeres que son un poquito más pequeños em, y y que no tienen sitios arqueológicos y otros clústeres que tienen sitios arqueológicos y tienen muchas palmas. Y básicamente estoy hablando del clúster 15, porque es donde está mejor conservada el área y para hacer el análisis decidimos tratar de hacerlo solo en el área que tiene más conservado el bosque. A medida que uno baja hacia el mar, digamos, esa zona está mucho más colonizada, entonces el bosque es mucho menos, eh, no existe o existe más o menos poco. Entonces tratamos de ubicarnos el análisis en la zona más conservada. Entonces tratamos de comparar como ese gran clúster que es el clúster 15, donde está Teyuna, con los clústeres también dentro del área conservada que no tenían sitios arqueológicos. Y lo que encontramos es que dos cosas. Entre los dos clústeres, en el clúster 15 y los otros clústeres sin sitios arqueológicos, existe claramente una diferencia en cuanto a la densidad de palmas. Hay muchísimas más. Es estadísticamente significante y son casi 3, 4 veces más el número de palmas alrededor de un punto específico. Esto es tanto para los puntos que son, en este caso, los centroides, donde están los sitios arqueológicos, que es como sería esperado, pero incluso también para sitios aleatoriamente escogidos dentro del área del clúster grande. Entonces, y los sitios aleatoriamente escogidos dentro del área del clúster grande tienen, tienen un poquito menos que los que son los sitios arqueológicos, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces, lo que vemos es que probablemente los sitios arqueológicos sí tenían un poquito más acerca de los sitios arqueológicos, en realidad a 1 kilómetro alrededor de los sitios arqueológicos, pero otros sitios centroides alrededor de esa zona, también dentro del clúster, también tenían muchas palmas.
un poquito menos, pero muchas palmas. Entonces, eso es lo que nos estaba pensando, es entender cómo se formó este clúster y qué tan diferente era de clústeres alrededor de otras zonas. Entonces, ese es como el argumento que estamos utilizando para decir, este clúster tan grande, con una densidad tan diferente, es muy diferente a los otros clústeres que tenemos, que también existen en el área, pero que son muchísimo más pequeños. Y la explicación que estamos dando es que esa zona probablemente pues tuvo mucha más actividad humana que ayudó a que estas palmas proliferaran, bien sea durante la ocupación del área como tal, de los años de la ocupación, o cuando se fueron abandonados los sitios. Y también de pronto, muy posiblemente por el manejo del bosque que le dieron, es decir, dejar que estas palmas proliferaran, porque eso fue otra cosa que se me olvidó mencionar. Yo estoy particularmente interesado en especies arbóreas que no se usan o que su uso principal no es comida, no es fuente de comida, porque me interesa mucho más entender la tecnología, o sea, especies que son utilizadas sobre todo para producir tecnología. Estas palmas, que una de las especies que creemos, eh, se puede en teoría utilizar los frutos para comer, pero no es que sea muy mencionado en la literatura etnoarqueológica ni etnográfica, y es más mencionado sus usos tecnológicos para producir herramientas, pero por ejemplo para construir también estructuras. Lo que probablemente, según yo, ya yéndome un poco más a la parte antropológica, ayudó también a que sitios como Ciudad Perdida pudieran existir. O sea, tener ese tipo de recursos ahí ayuda a eso, porque si uno, pues, no sé, los que conocen la zona, Ciudad Perdida siempre está lejos, no es, no es tan fácil de llegar, eh, y las condiciones para establecerse ahí requieren una inversión grande de trabajo, porque hay que crear las estructuras de la forma en la que ellos hicieron, ¿no? Crear las estructuras, y eso necesitan alguna tecnología para poder realizarla. Y entonces esas bases tecnológicas es lo que a mí me está también interesando de crear, de pensar en el bosque, dejando un poco el tema que es muy importante de la comida y de la producción y la adaptación ya de cómo comen, de un lado, porque siento que ha sido bastante tratado, y tenemos un poquito menos de conocimiento sobre la otra parte, realmente cómo fue que cómo juega la tecnología y sobre todo esas tecnologías orgánicas en la producción de estos asentamientos. No, genial. De hecho, ahora que comentas eso, lo que me hace pensar también es en estas investigaciones que se han hecho en el Amazonas, ¿no? También para identificar plantas y, y un poco las discusiones recientes que hay sobre el, 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 el- digamos, un poco rompiendo esos mitos de la gran diversidad de especies de plantas. eh, con respecto, en cambio, a todas estas plantas domésticas que después, digamos, cuando llegaron los conquistadores después del siglo XVI, durante el 1500, ¿no? Eh, Interpretaron como todos estos bosques prístinos, con una gran diversidad, pero investigaciones recientes lo que están señalando es que de hecho son un número finito de especies de plantas que además están correlacionadas con sitios arqueológicos, con, como tú dices, ¿no? Con usos tecnológicos o de alimentación, ¿no? Entonces eso es bien interesante. Sí, sí, hay un montón de cosas ahí para ver. Eso es y muy útil además para no solo para, pues, para la parte de entender el pasado prehispánico, sino pero también para entender otras cosas de ecología, de cómo están estructurados esos Exacto, bosques hoy en día y cuánto se demoran en reestructurarse también. exacto, sí. Daniel, Hola, ¿cómo están? Espérate que aquí yo conecto de nuevo la cámara. Seba, muchas gracias por la charla. La verdad que es un trabajo súper interesante. Y yo quedé con varias dudas, o sea, tengo dos preguntas particulares y te aprovecho porque pueden ser, la primera puede ser muy básica y puede ser ir atrás porque no entendí bien una cosa y es el modelo, obviamente el workflow, pues todo el proceso y los diferentes pasos que han utilizado es utilizable en otros contextos, obviamente, pero el modelo es, digamos, específico o de la especie con la que han entrenado los algoritmos de reconocimiento. Es decir,
el modelo en su estado actual no podría utilizarse con imágenes de otra zona porque él reconoce solo esa especie de plantas, esa especie de palmeras. O Eh, él utiliza la densidad como del follaje o algo así. Que ahí bueno, me perdí un poco. no, esa es una buena muy buena pregunta. El modelo que tenemos ahorita, o como se fue entrenado, podría reconocer otro tipo de palmeras. De hecho, las reconoce también en el área. Nosotros lo entrenamos básicamente con una especie que es la Dictocarium schultezi o la marquiana, que es una palma que tiene forma desde arriba, se ve como una estrella. Ya, Y es una estrella muy clara, como con cinco, más o menos 5 puntas, 6 puntas. Hay otras palmas que también detecta el modelo, que son un poco más frondosas, también las detecta. Pero en teoría, digamos ahorita, así como está el modelo, se podría utilizar en otra, se podría correr en un área mucho más grande y el limitante ahorita es realmente el acceso a las imágenes de con la resolución que se requiere, la resolución panorámica del Neo Pleiades Neo. Se puede, o sea, existe el acceso, se puede pedir básicamente como un grant a la Agencia Espacial Europea y más o menos el límite que teníamos nosotros era el área que teníamos, pero supongo que haciendo como ellos son muy interesados en este tipo de análisis, uno podría hacer ese workflow para hacerlo en una región mucho más grande donde identifiquemos los bosques que existen y se podría correr y en teoría encontraría palmas, muchas palmas. Lo comparamos internamente con otro modelo que hay en Brasil y nos parece que este va un poquito mejor, pero bueno, eso ya es, ya es otra cosa el modelo, pero sí, específicamente para palmas. Entonces, si hay otro tipo de especie, por ejemplo, otra cobertura, digamos las castañas que son diferentes, ese habría que entrenarlo diferente. O, por ejemplo, eventualmente en el futuro, que sería una forma de desarrollarlos, sería como crear un modelo entrenado con varias categorías, se podría hacer relacionadas con diferentes sitios y correrlo. Pero ahí sí dependería mucho más del limitante de ahí serían los datos de las imágenes, sí, en este caso. O no es necesariamente para este trabajo, pero en Brasil también lo estamos haciendo con la pregunta de Jesús. Se está haciendo en este momento con información multiespectral. Estamos haciendo unos modelos de deep learning para identificar más que las especies, los sitios arqueológicos basados en la información multiespectral que tenemos de los lugares donde sabemos que existen sitios. Suponiendo, basado en el premiso que la vegetación en ese lugar va a ser diferente del área. Eso sí se ha venido haciendo ahorita, pero lo estamos haciendo más con el proyecto de MAPSA en Brasil que en Colombia. Mira, aquí hay una pregunta de un colega, Henry Murillo, que te manda por el chat. Dice, no puedo hablar, pues estoy en la biblioteca. Soy agrónomo entomólogo estudiando arqueología y quisiera estudiar los niveles ecológicos siguientes a las plantas. Por ejemplo, en caso sería plagas de las palmas y controladores biológicos de esas plagas para caracterizar, modelar el conocimiento, tecnología ancestral y el manejo sostenible potencial de biodiversidad bosque. ¿Saben de algún grupo de trabajo en esa área? Uf, está buena la pregunta. No, no sé. Sé quién puede saber, pero ella se llama Tinde van Andel. Em, Escríbelo en el chat porque ya, lo voy a escribir. Entonces, Tinde, ella es especialista en etnobotánica. Ella seguramente va a tener, si le escribes, ella usualmente responde rápido y va a direccionarte a la persona correcta. No, yo no sabría, pero si existe como una relación entre el conocimiento ancestral, el tipo de plantas, controladores, podría ser por ese lado. Por el lado específico de controladores biológicos, ya me iría a al lado de más de la industria, que es una empresa
holandesa que se llama Coppert, que ahí va. Coppert está básicamente enfocada en eso, en desarrollar controladores biológicos eh, para diferentes tipos de especies. Entonces, de pronto por ahí puedes buscar personas que estén asociadas a Coppert ok, bueno, tú trabajaste más de 12 años con Coppert, entonces ya ahí. Pero de la conocimiento ancestral yo diría Tinde. Tinde no necesariamente trabaja en eso, pero ella seguramente sabe quién podría ser interesante para eso, pero yo más de allá no me llega el conocimiento. Gracias, Sebastián. Y Yo, bueno, yo te si alguien más aprovecho, tiene... yo aprovecho que está Sebastián acá Dale, dale. disponible. Tengo una segunda pregunta, porque estoy teniendo un problema y es un problema bastante sencillo y de pronto no está directamente relacionado con el estudio de las plantas, pero sí con uno de los pasos de tu pipeline, digamos, y es el tema de la clusterización. Sí, que, o sea, ustedes compararon varios algoritmos de clusterización o escogieron ese por algún motivo. Te lo digo es porque yo estoy teniendo problemas en ese sentido. Mis datos son totalmente diferentes y es otro tipo de problema, pero me encuentro que en ese lugar de escoger qué técnica de clusterización utilizar, hay un montón de variedades y cuando empiezo a explorar los resultados son totalmente diferentes. Es decir, en vez Sí, de converger alguna parte, se me arrojan escenarios totalmente diferentes. No sé qué sí. criterios No, usaron para escoger este esa es una algoritmo. muy buena pregunta, Dani. Nosotros no tratamos varios, bueno, sí los tratamos, pero básicamente lo que intentamos hacer fue elegir un método de clusterización que básicamente hiciera dos cosas. Primero, que tuviera pocos parámetros, que requiriera eh, pocos parámetros. Esa era una de las cosas más importantes eh, en el estudio. Y la otra era que fuera muy bueno identificando outliers, Ok. valores que no podían ser clusterizados, que fuera eficiente también, porque esperábamos encontrar bastantes palmas, pero pues ese tampoco era una, una, una variable así muy importante, porque pues al final eso depende un poco de la capacidad de computación que teníamos. Y lo otro es que fuera, a ver cómo se dice, estoy buscando cómo se dice esto en español porque me da pena, pero no me lo sé en español. Eh, que fuera muy bueno con datos que fueran que tuvieran heterocedasticidad, eh, eh, es decir, que no fueran a comportarse muy homogéneamente. Eh, Eso era un poco que cuando uno los ploteara las relaciones, las correlaciones fueran bastante heterogéneas, que no fuera muy claro. Entonces, este es un algoritmo muy clásico, el HDB-Scan. Es muy clásico, pero es bastante fuerte para con esos tres parámetros. Ahí tiene unas variables muy buenas que a veces uno lo olvida, no las utiliza y no las utiliza, que también son unos que de pronto te pueden servir, que son, que eran los clusters también utilizando información espacial temporal, como utilizando información de time series. Hay una variante de ese conjunto. Eh, pero esa era como las características. Entonces lo que hicimos fue un poco ver primero qué era cómo estaban los datos, cómo estaban presentándose y después elegir un set de clusters, un método de clusterización que nos ayudara a hacer eso. Eh, Porque sí, hay otros pues que dependiendo por ejemplo, dependiendo lo que uno quiera hacer, serían mejores, pero en este caso, como era una sola categoría lo que estábamos clusterizando, creo que este era bueno. Pero, por ejemplo, si tienes más categorías, hay unos mejores que mantienen la estructura de los clústeres locales, pero también mantienen las diferencias o qué tan diferentes es un clúster del uno del otro. Pero sí, puedo escribir, puedo mirar cuál, porque ahorita no recuerdo el nombre de uno, pero hay dos o tres que son como estado del arte que funcionan muy bien
para hacer eso, ¿no? Para meter la estructura global, pero también la local. Es decir, ver, por ejemplo, qué tan diferentes, qué tan lejos está un clúster del uno del otro, pero también clusterizar de forma local, qué tanto los clústeres están relacionados entre ellos. Para DevScan, ese sí no aplica porque en este caso solo teníamos una categoría. Si tuviéramos más categorías, pues, de palmas, pues ahí sí nos habría gustado ver esa relación, pero en este caso no. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, si hay alguna otra pregunta para Sebastián, pueden hacerlo ahorita, que ya vamos cerrando esta actividad de hoy. Y pues bueno, si mientras piensan o esperamos, aprovecho bueno, agradecerles a todos por haberse conectado y haber participado en esta primera charla del capítulo, nuestra charla inaugural. Y recordarles que vamos a ir haciendo actividades regularmente a lo largo bueno, lo que queda de este año y de los años venideros. Tenemos un taller sobre el sistema de información geográfica en arqueología para principiantes, que viene en octubre, el 14 de octubre, y después tenemos otro sobre cuantificación de incertidumbre en datos espaciales en diciembre. Si mal no recuerdo, esa fecha originalmente la habíamos pautado para el 9, pero la tuvimos que cambiar para el 2 de diciembre. Igual, bueno, más información va a ir pasando por las redes, por LinkedIn y por Facebook y las redes personales de los miembros del capítulo. Y también, bueno, les quisiera recordar, en el chat coloqué el link de la página web del capítulo y el email de nosotros. También, bueno, cualquier duda, pregunta, sugerencia es súper bienvenida por el email. Y en la página del capítulo también está el link para registrarse, que para nosotros sería fantástico si se pudieran registrar, ustedes o colegas que les interese, porque así tenemos como una base de datos de correos y también podemos pasar las informaciones por correo. Y pues bueno, ya que si no hay otra pregunta para Sebastián, también, bueno, le agradezco a Sebastián por la charla tan interesante y pues a todos ustedes los participantes y pues bueno, hasta la próxima vez. Gracias. Gracias a todos por venir. Bye. Chao. Chao, muchas gracias. Genial, nos estamos viendo. Chao, chao.